Breaking glasses in other people's dreams, forever making passes at other people's dreams. No matter what existed a few short years ago, everything is busted, and that's the way. What a good time. What a lovely time. What a good time. What a lovely time. Perra. Agosto. Perra. 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 La nueva sensación, la nueva generación, salgo que siempre recibo, revuelto por doquier de la villa que sacó ese criminal, relámpago virtual, corriendo por ahí. Pero que no son, y la envidia su poción, se refiere y se abre cariño. Rebotín, rebotar, de la vera, de la pista, el camino, con todo se quiere decir. Tenemos de los super sensitivos, tenemos los ojos de la tiene cagada, no resingoro, tiene cagada, que no tiene fin. Voy a quedar como Ale. Me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no sé lo que hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. No duermo ni una hora, que te veo al no arriba en la cocina. Yo soy el novio, el nuevo chico loco. Con el talento lo opina. Todo el mundo callado con bebés, yo por casa afuera, espera el padre. Y yo me levanto más, y se chica, y le acabo de verte. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes, estimados y estimadas? Nosotros aquí ya dispuestos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana en la otra gestión, en vivo por Radio Nuevo Día 100.9. Aquí en pleno centro de Río Gallegos estamos en Fagnano 123. Fagnano 1, 2, 3. Somos la otra gestión. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Claudio Lobos, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a este lunes 13 de noviembre. Somos la otra gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día. Y aquí estamos, desde Río Gallegos, para todos los puntos cardinales de la provincia, del país y del mundo. Así nomás, ¿qué te parece? Así es. Bien, bastante información del fin de semana, del viernes, de la paritaria de la Administración Central, del debate de ayer también, como lo más importante aquí en la provincia de Santa Cruz y en la República Argentina. El lunes que viene a esta hora vamos a estar proclamando al ganador. En realidad ya lo sabremos el domingo. Se estima que a las 9 de la noche. Se estima que a 9 de la noche ya aproximadamente vamos a estar sabiendo quién es el nuevo presidente. Quién será electo presidente por los próximos 4 años en la República Argentina. Así es, así es. Bueno, muy bien. Vamos a estar seguramente compartiendo la jornada previa con ustedes. Y el lunes, Dios mediante, como lo hacemos cada día, y después de las elecciones, por supuesto, queda la tela para cortar. Y aquí nosotros traemos nuestras tijeras afiladas cada lunes post-elección y empezamos a cortar con todos ustedes. Bien, tuvimos debate anoche, debate presidencial, que por momentos parecía un interrogatorio, ¿viste? Empezó... Parecía una entrevista de Massa a Milei. ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no? Ay, Dios. Y se lo llevó para el lado que le convenía, ¿no? Lo sacó de tema a Milei y finalmente, por ejemplo, de inflación no se habló. Ni se habló. Ni se habló de inflación, es cierto. Hubo un hábil, Sergio Massa, decía Sergio Massa, es clara y evidente, y en estas instancias y en esos momentos queda fácticamente evidenciado quién es un político claro. podemos decir de raza o de pura cepa o con más experiencia. Tiene más experiencia en un estrado, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Hago referencia a los años que se dedica a esto. No estoy diciendo, no lo estoy calificando en cuanto a su credibilidad ni a nada por el estilo, ¿no? Estoy tratando de ver cómo no me gusta ninguno de los dos, me es más simple despojarme, digamos, de si es que hay alguna cuestión emotiva, que no la tengo para con ninguno, o sí, pero de manera negativa, ¿no? Entonces es más simple, sinceramente, hacer la crítica o mirar con unos ojos más o no tan cargados, digamos, ¿no? Claro. Ese debate. Entonces
claro, lo que se vio un Sergio Massa que fue el conductor, digamos, del debate, el que imponía temas, el que lo interrogaba, Pero como el bien hecho de no decía estar de vos. un lado ni del otro te hace que seas un poco más objetiva en la mirada. Claro, ¿no? no quería usar esa palabra porque me queda muy grande, ¿no? El tema de la objetividad, No, no porque uno estás no lo puede. Claro, si no estás decidida, y bueno, lo ves con objetividad, porque estás buscando un candidato a quien votar, o no. O sea, decidida estoy en el sentido de que no tengo dudas que no me gusta ninguno, Ujú. pero bueno, después veré qué hago, no sé. Ahora, ¿es necesario votar en positivo? No, a mí me claro quedó que esa no. duda después de anoche. Bueno, anoche no No. me convenció ninguno de los dos, porque la verdad es que no escuché ninguna propuesta, porque si hubo alguna carencia en el debate fue eso. Entiendo que en un debate no podés explayarte demasiado sobre distintos ejes, sobre seguridad, sobre economía, sobre educación, sobre salud, sobre derechos humanos, sobre relaciones y demás. Es muy difícil. Pero bueno, no se escuchó absolutamente nada de eso. Nada, nada, nada. Por eso la pregunta es a quienes están indecisos o estaban indecisos hasta ayer, si el debate sirvió. Sí. Si el debate sirvió para votar en positivo por uno de los dos. La verdad que hoy a la mañana, mientras me preparaba para venir a la radio, me preguntaba eso, ¿no? Lo consultaba con mi conciencia. ¿Cómo habrá influido en el votante, en ustedes, en nosotros? Y a mí lo que me pasó, reitero, no me gusta ninguna de las dos alternativas que han llegado a esta instancia definitoria. Y a Massa lo veo tan montado en un personaje que no le creo lo que dice, porque habla de la unidad, habla de un gobierno que va a llamar a las demás fuerzas políticas, que se va a nutrir, un gobierno que tiene soluciones para todo, para todos y para todo, para todos los temas, ¿no? A eso me refiero. Y digo, ¿por qué no lo hace? No explica por qué no puede contra la inflación y qué va a hacer de acá en adelante para así poder contrarrestar estos niveles de inflación, que es lo que más nos preocupa hoy, a los que vivimos de nuestro sueldo, de nuestro salario. Entonces, lo veo cada vez menos creíble desde mi punto de vista. Y Milei cada vez más contradictorio, ¿no? Le dijo de todo a Alfonsín, ayer lo tiró en el debate y lo usó, ¿no? Como Sí, diciendo, otra vez... Claro, vos que pertenecés al partido que le hizo 14 paros nacionales, Claro. 14 paros generales a Alfonsín, perdón, y hace vos dijiste que... 2 minutos lo estabas tratando de fracasado. Claro, y lo comparaste con Alberto Fernández. Entonces, y así en un montón de temas, ¿no? Y de temas ejes, de temas esenciales, salvo que volvió a decir que sí dolarizaría, le costó bastante admitirlo, y que sí iría por la extinción del Banco Central. Después es muy contradictorio, al menos es lo que me parece a mí. Y bueno, y a nosotros que nos gusta mirar un poquito más o tratar de hilar un poco más fino respecto a lo que se dio en el debate, Milei asumió la postura o el lugar o el rol que le dio Sergio Massa, ¿no? Es cierto. Se defendió de los ataques. En vez de salir de ahí, Claro. ahí, ¿no? Yo lo veía un poco más más rápido para los reflejos, ¿no? Porque si te están... Lo imaginabas. Lo imaginabas a imaginaba. Milei, Sí, claro. sí, pero a ver, vos que me estás cuestionando a mí, a ver, hablemos de inflación. Claro. A ver, ¿quién tenía más chances de ser ¿Quién tenía más chance de, cuest- atacar? de cuestionar Exacto. a quién? Sí, 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 A ver, sí. alguien que no está en el gobierno, que no está en funciones, o alguien que sí tiene responsabilidad sobre este gobierno nacional. A ver, Claro. y no sopesó esa situación. No supo salir del juego
que claramente con toda Ujú. habilidad, porque Sí, lo sí. manipuló Y prácticamente de como entrada, vos quiso. fíjate que lo Tomás. dejó que hable, esos 2 minutos que le daban. Me gustó mucho el método de este debate. Si no se hace muy monótono, ¿no? Ujú. Pero lo dejó que consuma sus 2 primeros minutos, tranqui, tranqui, tranqui. Después lo empezó a cuestionar por sí o por no, por sí o por no, por sí o por no. Y Milei quedó como te decía, como respondiendo a un interrogatorio. Claro. Consumió sus minutos en esos primeros 12, en el cual el eje era la economía, o sea, Ujú. el fuerte de Milei, el talón de Aquiles de Massa, por supuesto, por el rol que cumple actualmente. Se consumieron prácticamente los 6 minutos, Milei los consumió después de esos 2 iniciales respondiendo estos por sí o por no de Massa, y después Massa se quedó con 4 minutos como para cerrar. Y se terminó la economía, y no se habla más de economía. Ujú. Creo que no lo supo aprovechar. No, Y cayó en ese juego, Milei, en ese juego de Massa que, bueno, muy astuto, me parece, muy rápido, muy pensado también. Ujú. Mm. Y claro, y tiene la habilidad de un Claro. viejo zorro, ¿no? En la política. Y además hubo algunos gestos de un lado y del otro, ¿no? Que para mí también dijeron mucho más de lo que quedó explícitamente de manifiesto. Uno fue esos carpetazos que le tiró hábilmente, Ujú. hábilmente Sergio Massa a Milei. Le tiró que había estado en el Frente de Renovador, le tiró que había sido un pasante a quien no le habían renovado el contrato en el Banco Central. Ujú. Bueno, le tiró también que tenía un proyecto de construcción de un tren. Hubo varias cosas Sí, que sí, sí. Con Eurnequian. a modo exactamente con Eduardo Eurnequian, gracias. Que varias cosas que se las tiró ahí y que evidentemente tuvieron un impacto porque Javier Milei acusó un golpe y Ujú. no lo pudo disimular. Tal cual. No lo pudo disimular en su lenguaje gestual, no lo pudo disimular a través de sus palabras, trastabilló, se lo vio nervioso y de esa manera había empezado el debate. Y tampoco le dijo, bueno, eso no tiene nada que ver, o no me tires un carpetazo, o mirá lo que traes acá. No, sí, o le contestaba, directamente se justificaba. decirle, me estuviste escuchando, me estuviste espiando, vigilando. me estuviste vigilando Ni- otra vez. Claro, O sea, en todo este contexto de acusaciones al kirchnerismo de las también últimas le semanas. daba todo. Claro, sí, sí, sí. Para Pero bueno, por hacerlo. eso lo vi muy flojo de... No tuvo la de habilidad. reflejos, sí, sí, sí. Exactamente, Bueno, exactamente. el rating, a ver cómo estuvo, yo me voy al rating, que es lo que me importa, ¿viste? Empezó ahí con 39,6, 39 puntos, increíble. Sí. Después Bueno. llegó a los 44 puntos. A las 10 de la noche, que fue cuando empezó el segundo bloque, ¿no? Claro. El rating era de Mirá qué 47,5. bien. Sí. Y sí, y ahí se quedó a las 22:36, que ya era cuando estaba terminando el segundo bloque. Llegó a los 47,8. Esto es la sumatoria total, ¿no? Y en todos los casos el que más midió fue Telefe. ¿Por qué? Fue transmitido prácticamente en cadena nacional. Claro, sí, sí, sí. Telefe, un 6,8, el 13,6, sumado a todas estas mediciones, la TV Pública 2,9, América 2,1, Net TV 0,5. Bueno, todos Transmitiendo el debate. al final terminó con 47,8, que creo que fue la medición más alta de todo el debate, ¿no? Bueno, ¿y por qué me voy acá? Para ilustrar el interés que hay de la gente por ver, ¿no? Por eso digo que bueno, ¿no? Claro, sí, por eso. ¿Perdón? Casi 5 Claro, millones de personas. un punto son 100.000 personas, ¿verdad? Así que estamos hablando de casi 5 millones Tremendo. de personas. Y esto se mide, 5 millones que tenés que multiplicarlo por 2, porque esto se mide únicamente en el conurbano. Y según los que Capital saben, y Gran Buenos Claro. Aires, ¿o no?
Sí. Y según los que saben, esos 5 millones tenés que multiplicarlo por 2 para que te dé una suma más aproximada, o sea, y agregar al resto del país. ¿Mm? Sí. Bien, así que para mostrar el interés que hay en la Argentina por ver este debate, ¿no? Sí, sí, sí. Casi. Bienvenido sea, la verdad, bienvenido sea. Así que anoche éramos muchos prendidos a la tele mirando el debate para desilusionarnos más, para confirmar nuestra decisión y seguramente en algún caso también para modificarla, También. Seguramente. Raro, que- pero bueno. Raro que alguien modifique su voto, ¿no? ¿Sí? ¿Vos decís? No, y bueno, pero puede ser que no digo que uno vaya a votar a otro que tenía decidido un candidato, sino que no tenía decisión, tal vez le gustó Ah, eso alguno, sí. A eso modificar, Claro, eso, bueno, no solamente... Sí. De eso seguramente, sí, no, pensé que te referías No, que no, al no. que votó a uno en las generales ahora vote a otro. No, eso Olvídate. es muy Imposible. raro que suceda. Sí. Bien, vamos a saludar a nuestros oficiantes porque ya empezamos atrasados. ¡Ah! Ya empezamos a hablar, ya estaríamos Nos metimos en el debate. en horario de llamar a nuestro primer entrevistado, Vamos. que es nada más, ¿querés que lo anticipemos? Vamos a estar hablando con Carlos Garzón, secretario general de ATE. Porque- de ATE Santa Cruz, que el viernes asumió formalmente ese rol, esa función, está a la cabeza de la nueva conducción de esa comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Cruz. Y la noticia es que después, en el encuentro paritario, donde había pocas expectativas, ¿no? A última hora de la noche del viernes, ya entrado el sábado prácticamente, recibíamos la noticia que la Administración Pública de Santa Cruz tiene nueva carrera y nuevo escalafón, y también consiguió un aumento aproximado del 50% para los salarios más bajos. Así es, ese es el impacto que tendría en los saberes de los trabajadores públicos provinciales. 50% de incremento para los que menos ganan y de ahí para arriba. Bien, Fue todo un triunfo, una celebración. sí, nadie, por parte de nosotros los habíamos estado trabajadores hablando del de la Estado. mañana en el pase acá de la paritaria que se venía y nadie se lo imaginaba. No, Nadie. Bien, por supuesto se levantaron las medidas de fuerza. claro, obviamente. Sí. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Comandante, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Descansó el fin de semana? Sí. Muy bien. Sí, por sí o por no, ¿descansaste el fin de semana? ¿Sí o no? Sí, hijo. Ah, bueno, está Juli bien. también está acá con nosotros, nos está poniendo al aire en el streaming, así que le agradecemos mucho. También estamos en vivo en el diario nuevodía.com.ar, vos te querés informar ahí de las noticias, abrís y estamos nosotros, ahí estamos, como para buscarte por todos lados. Bien, gracias a quienes nos acompañan y hacen posible que estemos al aire aquí de lunes a viernes. Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Vi varias publicaciones durante este fin de semana sobre la participación de Sandino Hermanos, esta empresa, en La expo. la Expo Patagonia Minera realizada en Perito Moreno. Le entregaron un par de distinciones a esta empresa. Gracias también a Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Así puedes compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Entra a www.titancalafatehostel.com y ya sabes que para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Y la otra opción es Cabañas del Titán. Ayer un amigo me pedía el número de teléfono porque está pensando en ir a pasar un fin de semana con la familia. No se van a arrepentir, ¿eh? No, tal cual. Así que le digo, mira, llama al 2966-746219 y ahí te van a atender los chicos y te van a dar todas
las posibilidades que tenés. Y gracias a IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano. Asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También ten en cuenta que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, entre otros servicios, y en todos los casos se emite el certificado de trabajo. Llama a este teléfono 2966-219109, el teléfono de IB Servicios. Y también para realizar todo tipo de trámites por internet y para simplificarte estas cuestiones, te recomendamos que vayas al barrio San Benito, calle 13 y 32. Calle 13 y 32. ¿Dónde es esto? Ahí en diagonal a la comisaría séptima. Llama al 2966-251547. Todo tipo de trámites, de ANSES, de AFIP, de ASIP, todo lo que tenés que hacer por internet y te cuesta un poquito, ¿viste? Bueno, los chicos están allí dispuestos a darte una mano. Por ejemplo, una consulta en el Veraz, o simplemente pagar una factura, realizar una fotocopia o una impresión. Dirigite allí en barrio San Benito, calle 13 y 32. ¿Querés saber, por ejemplo, si estás autorizado, inscripto en el programa Compre Sin IVA? Sí. Realizar un trámite en mi ANSES, por ejemplo, a ver si accedes o no a estos préstamos, a estos créditos. Sí. Bueno, ahí los chicos te van a dar una mano. A propósito del Compre Sin IVA, sí, es rarísimo lo que me pasó y me gustaría buscar bueno, a ver en qué condiciones están los otros ciudadanos de la provincia de Santa Cruz que en algún momento accedieron al Compre Sin IVA, sí, como yo, que accedí y que ahora me borraron. Ahora ya no accedo más. Me duró poco. O sea, en un momento, al principio, no estuviste incluido, claro, ¿no? Como todos, septiembre quedé afuera. Quedamos todos los trabajadores activos de Santa Cruz, dependientes del Estado provincial, claro, o municipal, quedamos afuera. Estábamos afuera. De la devolución del IVA. Incluidos, sí, tal cual. Después, en octubre nos incluyeron. Sí. De hecho, esto lo podías constatar entrando ahí a una página y te decían si estabas incluido, sí, o no. Me incluyeron, sí, a mí y a prácticamente... Sí, a mí también. A vos también. Sí, ¿no? Obvio. Y sabes que bueno, me quedé esperando, hice una compra la semana pasada en el supermercado, tal cual las compras que hicimos en octubre, y me quedé esperando y chequeando la devolución, que supuestamente era en 48 horas que te devolvían, sí, y nunca me la devolvieron. Después entré otra vez a esa página donde te informa si estás incluido o no, sí, en este beneficio, y me dicen que no, que yo ya no estás incluido. Y ya no estoy incluido. Antes estabas, lo podías chequear. Claro, cuando se lanzó el programa, como bien lo explicabas, cuando se lanzó el programa no estaba, sí, o no estábamos, digo, porque sí, estamos todos los trabajadores en relación de dependencia. Estatales santacruceños. Claro. En octubre sí estuvimos y ahora en noviembre no. No sabemos qué ha sucedido. Vamos a hacer las consultas del caso. Tal cual. Y no es un detalle menor porque son 18.000 pesos. 18.000 pesos como tope. 18.000 pesos, sí, uno, de sumarse de tu esposa, que también trabaja en relación pública, y bueno, es un dinerito importante, ¿no? Así que, bueno, vamos a canalizarlo y vamos a llevar las inquietudes a donde correspondan, pero no nos vamos a quedar quietos, por supuesto.
Hablando de estatales, provinciales, lo mencionábamos y ya presentamos en la nota hace algunos minutos, se ha logrado firmar la carrera de la Administración Pública Provincial que incluye a su propio escalafón. Esto sucedió en la paritaria del viernes casi sábado, Sí, sábado, porque sí. fue a última hora, cerca de las 12 de la noche, y para hablar del impacto que va a tener esa medida y del significado también que tiene en la lucha de ATE en la provincia de Santa Cruz, está Carlos Garzón al otro lado del teléfono. Vamos a saludarlo al flamante también, secretario general de ese gremio. Lo decíamos que formalmente asumieron sus funciones el día viernes y allí estábamos también con el móvil de Nuevo Día. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Tabernet, estamos aquí saludándote. Buen día, Claudio, Karina, el equipo de trabajo y toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, aquí estamos, buscando detalles. Sabemos que ha sido un logro para destacar. A ver, en principio, Carlos, es poner en valor y jerarquizar la carrera del empleado de la Administración Pública Provincial. Eso por un lado, lo que conlleva a un significativo aumento de sueldo, ¿no es cierto? En principio, contanos, ¿esto te sorprendió este cambio de actitud del gobierno provincial? Primero, es una reparación histórica, si es que las hay. El último escalafón o esta ley, en realidad, parte de 1967, de la época de la dictadura. Son 56 años, yo había puesto en mis redes sociales 47, pero después los más antiguos me corrigieron. Son 56 años de un escalafón que obviamente lo que hacía era achatar y perjudicar, y lo que hacía era mantener a los trabajadores en la línea de pobreza absoluta. Pudimos acabar con ese escalafón, esa ley, y pudimos construir uno nuevo. ¿Qué implica esto? Nosotros en el año 2012, el 14 de agosto de 2012, se homologa el convenio colectivo marco. Dentro de ese convenio colectivo marco se escribía o se mencionaba la carrera de administración pública y el escalafón, pero nunca se escribió. Nunca fuimos capaces, o se tuvo la decisión o la voluntad política de poder discutir y escribir y darle contenido a la carrera de administración con su propio escalafón. Claro. Lo que hemos hecho nosotros es denunciar el convenio colectivo, que ya estaba vencido, que cada 2 años se lo puede denunciar para mejorarlo, obviamente que es un piso de derecho y de ahí para arriba, y al denunciarlo pudimos denunciar qué artículos queríamos discutir, y en esos artículos nosotros dijimos que queríamos discutir, más allá de los regímenes de licencia, etcétera, etcétera, lo importante o lo más jugoso para los trabajadores y trabajadoras estatales, que es la carrera y el escalafón. Que por ahí es entendible que en primera instancia haya muchas dudas, muchas preguntas, y no se entienda, porque es un cambio cultural. Claro. Imagínense que venimos en esta provincia escuchando a estatales toda la vida diciendo: pero tengo 20 años de servicio y tengo la categoría 10 y me voy a jubilar con la categoría más chica y no puede ser, y tenés que ser el alcahuete de tu jefe para ver si puedo llegar a una jefatura o a una cosa de división, o me dice, si no hagas paro, voy a ver si está haciendo. Bueno, todo eso, problemas culturales y reales que pasan en los sectores de trabajo, de una forma o de prácticas que viene teniendo la patronal constantemente, con esto se acaban. Porque hasta se tiene que concursar para ingresar a la administración pública. O sea, también dejamos de que esto sea una puerta giratoria o que algunos usen el Estado como bastión de la política partidaria. Se entiende. En primera instancia te va diciendo desde cómo vos transitas tu vida laboral, desde que ingresás hasta que te jubilás. Te marca toda la vida laboral. Y eso lo que hace es, obviamente, en este caso, los que ya están trabajando dentro del Estado, los repara, los ordena y jerarquiza, te lleva hasta concursar la jefatura, los cargos directivos, etcétera. Lo que pone un manto de igualdad, podríamos decirle, en el acceso a los cargos y a la asunción, al ascenso. Lo que hace es que, llevándolo al terreno más llano, es que un trabajador que empieza limpiando no muere limpiando, si esa no es su voluntad. Claro. Carlos, explícanos lo de las US. Bueno, el recibo del sueldo nuestro no va a ser como el que lo conocemos, ya no va a existir más.
va a ser parecido a lo que uno puede llegar a tener en salud, por ejemplo, va a estar compuesto por una estructura salarial que tiene que ver con agrupamiento, tramos, nivel, grado, el código de pertenencia al convenio, las asignaciones individuales que cada uno cobre, más los códigos específicos de cada repartición, que eso no se ha quitado, obviamente todo lo que se percibía se mantiene, Claro. nadie va a cobrar menos, es Claro, el piso sí. para arriba, nadie va a cobrar menos por si alguno tiene esa incertidumbre. Y eso, cada una de esas estructuras salariales tiene cantidad de unidades de salario, y esa unidad de salario tiene un monto. Hoy va a ser de 680, 700, y lo que vamos a discutir en la paritaria, en vez de decir queremos tanto al básico, queremos tanto a tal lugar o a tal lugar, lo que hacemos es pedir aumento del monto de la unidad de salario, Claro. y ese va a ser el aumento que va a replicar en todo el escalafón o la nueva estructura salarial. Bien. O sea, que lo que es esto, por ahí uno, el fin de semana estuvo recepcionando miles de consultas, cuando dicen, no, pero este no es un aumento, y la verdad que va por otro carril, y en realidad nos estafaron, porque la paritaria central tiene que haber una oferta salarial. La verdad que este es un aumento salarial concreto, en plata, una reforma estructural del salario, pero implica el que menos, un aumento en una sola cuota de un 50% de salario. Claramente, ustedes sabrán que la administración pública está muy abajo, y que la felicidad de nuestro salario también depende muchas veces de la macroeconomía, pero al final de un gobierno que se va, que está en retirada, que ya no paga casi ningún costo político, y nosotros recién asumidos con un sindicato totalmente descreído, muy débil y que está reconstruyéndose, este logro tiene más que importancia para el movimiento sindical en Santa Cruz. Me quería detener en algo que mencionaste hace algunos instantes nada más, la cuestión de los cargos, por ejemplo, las direcciones y demás, hasta dónde pueden concursar y hasta dónde se va, digamos, tiene el poder político la posibilidad de nombrar a sus funcionarios. En el convenio actual, nosotros lo que tenemos es ámbito hasta jefe de departamento. Directores, subsecretarios, secretarios de Estado y ministros lo pone el poder político. Nosotros lo que estamos diciendo es que la carrera, y lo hemos dicho y todavía no lo hemos logrado, pero lo vamos a seguir peleando, es que si solamente hasta jefe de departamento es muy corta para un compañero o una compañera. Necesitamos que pueda llegar a ser director e incluir en la dirección del convenio colectivo a los trabajadores de carrera y de planta permanente. Claro. Que también, si uno lo lleva a la gestión, más allá de lo laboral, que vos tengas trabajadores de carrera en puestos directivos de decisión, hace que vos en realidad tengas un conocimiento arduo de una repartición y puedas generar mejores políticas públicas. Lo que pasa que cuando viene un gobierno y se va a otro, lo que dice es que el que estuvo atrás hizo todo mal, vuelve y empezamos de cero y tener paciencia y vamos viendo. Pero si la dirección es de carrera, te da otra perspectiva, por lo menos para darle continuidad a lo que está bien y poder modificar lo que está mal. Pero acá, el que más capacitado esté, por ejemplo, el que más antigüedad tenga, como que se hace un promedio en todo eso y de ahí se indica el salario propiamente dicho, ¿no? Totalmente, pero también te sumo a eso, la carrera no tiene razón de ser si no es las capacitaciones que acabamos de firmar en la carrera. Claro. El Estado está obligado a capacitarte constantemente en formación que tenga que ver inherente a tu función o no inherente a su función. Eso te va a dar algún cierto porcentaje en créditos para que vos puedas progresar de manera más rápida en la carrera de administración pública. O sea, no da igual que vos quieras progresar o no quieras progresar. El que quiere progresar lo va a hacer más rápido. Y el que no, transitará igual su vida laboral, pero de una manera horizontal, sin tener un ascenso vertical. Claro, además, entonces, de la iniciativa propia que pueda tener cada trabajador o trabajadora estatal de empezar una carrera o hacer algún curso, lo que sea, por fuera del Estado, además de ello, se va a complementar con esto que vos nos mencionás, la obligatoriedad que va a tener la patronal, que en este caso es el Estado provincial, de, claro, fomentar iniciativas de capacitación para sus recursos humanos.
Totalmente, y tienen que ser inherentes a la función que perciben, o no, por ejemplo, algunas que pueden ser universales, que pueden tener que ver con, por ejemplo, RCP, etcétera, etcétera. Claro. Pero también pasa esto, que muchos de forma individual quisieron progresar porque entendíamos en algún momento también esto cultural de que vos te capacitabas y llevabas tu certificado de una capacitación a recursos humanos, Y no y el de pasaba. recursos humanos, el de personal, te decía, bueno, yo te lo pongo acá, pero en realidad esto no te va a servir No te para sirve nada en la para nada. administración Sí, pública. sí, tal Deberías, cual. fíjate si sos alcahuete del jefe o vas viendo dónde te acomodan alguna básica, pero en Claro. realidad esto que vos estudiaste no te sirve. Sí, Lo que hace esta carrera es revertir esa situación, y en realidad el que se capacita puede llegar a avanzar más rápido, que no es solamente también otro mito, la carrera solo es para el que tiene estudio. eso. No, también ponemos en valor la idoneidad. Si vos sos un compañero que está trabajando, por ejemplo, en mantenimiento de escuelas, y vos no tenés la matrícula, pero estás trabajando en un oficio y sos idóneo porque, no sé, te lo enseñó tu viejo, o fuiste a un taller y aprendiste, y estuviste 10, 20 años, y cuando pasa algo se rompe una caldera, o pasa algo, te dice, no, llamalo a fulano que este sabe, que este la tiene clara. Bueno, esa persona que toda la vida fue idóneo, pero que no tuvo la posibilidad de acceder al estudio formal, también va a ser reconocida en la carrera de administración pública, y se le va a reconocer su idoneidad. Perfecto. Carlos, lo van a tener que explicar a los afiliados, ¿no? Porque hay mucha, como vos bien decías, como es algo nuevo, es un cambio de paradigmas, básicamente, bueno, se va a tener que explicar bien, ¿no? Sí, sí. Como a nosotros A nos los afiliados, preguntaban el Claudio. fin de semana para explicar, y había, bueno, algunas cosas que Sí. la gente también tal vez no se toma el tiempo de No, leer con leerlo, tal detenimiento. cual. Quiere que le explique el caso Claro. puntual de ellos. Claro, sí. Así que me imagino Totalmente. ustedes. O te lo simplifica y te dice, bueno, pero ¿cuánto voy a cobrar en Claro, más? ¿Viste? Y lo reducimos solo a eso. Sí, Que uno no entiende la situación social, pero digo, Claro. entenderla, comprenderla, también nos lleva a defenderla y a mejorarla. Claro. Porque si no, siempre nos imponen cosas. Y esto va a pasar porque no solamente vamos a tener que explicarle a nuestros afiliados, hay 6.000 trabajadores de administración pública y 3.000 jubilados. Inclusive vamos a tener que hacer asambleas para los jubilados, Claro. porque al ser todo remunerativo y en blanco, vamos a tener que volver a reencasillar a todos los jubilados, y también van a tener el impacto económico de la carrera. O sea, es Claro. un impacto doble, no solo para el que está en actividad, sino que el que ya estuvo toda la vida y no se le reconoció nada, bueno, vení, a partir de ahora te vamos a reencasillar acá, y vos también vas a ser reivindicado y reparado de esta manera. ¿Qué sucede con los trabajadores también? Que es una inquietud que nosotros recibimos, que se la planteaban a Claudio en un mensaje durante el fin de semana, con aquellos trabajadores, si bien sé que no están contenidos, pero te lo traslado porque genera dudas o expectativa, no sé, con los trabajadores que forman parte de ATE, pero en los estados municipales, con los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales son los que menos cobran en esta provincia. Ujú. Y uno, cuando empieza a analizar el Estado, cómo se compone el Estado y cómo se coparticipa el Estado, uno entiende algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, el trabajador provincial cobra 2 o 3 veces más que algunos municipales. Y el trabajador nacional, en líneas generales, cobra 2 o 3 veces más que el provincial. Claro. Y cuando uno analiza la coparticipación, termina siendo esa la ecuación. Termina siendo esa la ecuación del laburante, sacando algunos municipios que extraordinariamente alguna vez, como Gallegos y alguna vez Caleta, han pasado al extremo de poder duplicar la administración pública. Claro. Lo que nosotros tenemos que ver con el gobierno que venga es la posibilidad de hacer una ley que establezca un piso de salario mínimo vital y móvil, como se hace en Nación, en todos los municipios. De ahí en más, que cada municipio tenga más o menos ingresos, que vaya viendo cómo recauda más, cómo puede hacer para engordar sus arcas y cortar la tajada un poquito más gruesa para los municipales, va a depender de una ecuación que se tiene que dar con los próximos gobiernos, o tiene que haber una decisión política fuerte de ayuda del Estado provincial y nacional, porque tenemos trabajadores con 22 o 24 años de servicio, por ejemplo, en las eras, que cobran 100.000 pesos y ya están por jubilarse. Claro. Cobran más cuando se jubilan, porque le termina pagando el sueldo la caja de previsión social, que lo que cobran en actividad. Hay que todavía estamos, yo creo, 10 años atrasados en materia de derechos laborales en los municipios. No ha llegado la democracia sindical. Por ende, también
hace bien, y hago un llamado a la reflexión a los intendentes, hace bien que reconozcan otro sindicato y que empiece a haber un poco de movimiento sindical para jerarquizar a los trabajadores municipales. ATE no quiere exclusividad, quiere discutir con otros sindicatos, con la patronal para ver cómo mejoramos, y el mejor caso de diversidad y pluralidad lo tenemos nosotros en salud, que hay 5 sindicatos. Y las cosas va, y tenemos un convenio, y vamos hablando, y digo, en materia laboral, después insumo eso, discutimos el otro día, pero digo, en materia laboral, nos ponemos de acuerdo y avanzamos y vamos mejorando la calidad de vida de la gente. La gran deuda de la democracia hoy laboral es en los estados municipales, donde más son reacios los intendentes a democratizar las relaciones laborales. ¿Y se quiere ir por ese lado ahora? Porque digo, entiendo que bueno, los municipios son independientes, son autosuficientes y demás, autónomos y demás. Pero bueno, sí, ponele, tendría que. Pero es necesario que copien este modelo, ¿no? Pero bueno, también tiene que haber un gremio que lo ponga en discusión. Sí, la estigmatización de ATE, digo, estamos en un proceso de reconstrucción de nuestro sindicato, es muy difícil que nuestros afiliados toda la vida vuelvan a creer. Imagínate ir a llevarle la bandera de ATE a los municipios. Decir que la mayoría de los lugares SOEM es un desastre y son peores que la conducción anterior nuestra, peores. Pero a los intendentes los voy a ir a pelear, los voy a ir a organizar los trabajadores y los voy a ir a pelear. Uno por uno los voy a ir a pelear, pero hay decisiones de los compañeros de organizarse, ATE va a estar. Bien. Me quedan 2 consultas, no tenemos tiempo, pero apelo a tu poder de síntesis. Una, ¿también firmaron el convenio para los trabajadores de AMA? Sí, ayer se firmó, después de año y medio, el convenio colectivo sectorial de los trabajadores de la comunicación, que hoy es AMA, que el gobernador ha dicho que cuando él asuma será otra cosa. Pero obviamente que la cuestión laboral va a seguir estando, el canal va a seguir existiendo, digamos, la radio va a seguir existiendo, la Secretaría de Comunicación va a seguir existiendo, y ahí conviven 2 convenios, uno del SATSAI, que es del canal, y va a tener otro convenio colectivo sectorial, los trabajadores que no estaban en ese convenio. Está bien. Pero, digo, sí, también se plantea esto de decir, bueno, pero está firmando algo para dejarle una bomba al otro, y porque sabés que lo va a sacar, y la verdad que no es así. Lo cierto es que hoy se llamaba, mañana el gobernador le pondrá otro nombre o le dará otro formato, pero lo que nosotros firmamos es los derechos de los laburantes, los módulos de traslado cuando van a los festivales, los viáticos, el refrigerio, cosas que tienen que ver con los derechos plenamente laborales. Después, la orgánica o el funcionamiento que le quiera darle el próximo gobernador, bueno, dependerá de él, ¿no? Bueno, indistintamente de quien asuma, bueno, ya sabemos quién va a asumir y demás, esto ya está firmado, esto ya queda fijo, ¿no es cierto? Esto ya es inamovible, no se puede tirar para atrás bajo ningún punto de vista. Está firmado por unanimidad. Creo que hoy o mañana la gobernadora debería homologarlo y debería entregarlo a cada sindicato, y ya obviamente tiene la fuerza de ley de la 2986, la ley de convenciones colectivas de trabajo. Te decía que tenía 2 preguntas. Una, ya te la hice, respecto de los trabajadores de la comunicación. Y la otra está íntimamente ligada a esto, y bueno, Claudio ahí se me adelantó, hizo el preludio de esa consulta. Y está referida a esto que vos decías. Hay un gobierno que se va y que está tomando decisiones que no había tomado en el transcurso de su historia. Y a propósito de esto, de estos logros de la carrera, de la jerarquización, de nuevo escalafón, el vicegobernador electo, Fabián Leguizamón, seguramente lo habrás leído, posteó este fin de semana algo muy corto con la foto de la gobernadora Alicia Kirchner, con el título, una vez más, jugando con la necesidad del pueblo. Y dice, la enorme irresponsabilidad de la gobernadora Alicia Kirchner, estoy leyendo textual, al generar una deuda mayor a la existente, asumiendo compromisos a futuro que no le corresponde y que desde su gobierno jamás le interesó mejorar ni llevar adelante, solo muestra una vez más el insignificante valor que tiene por el pueblo trabajador de la provincia de Santa Cruz. Y sigue diciendo Fabián Leguizamón en este posteo que realizó una vez que se conoció
la aprobación Sí. o la firma de la carrera de la Administración Pública Provincial. Este gobierno electo tomará las decisiones que correspondan a fin de garantizar el manejo responsable de los recursos del pueblo, porque debemos urgentemente brindar salud, educación, seguridad con funcionarios políticos y gremiales honestos y decentes que quieran el bienestar de sus trabajadores y no del propio. El 10 de diciembre empezamos a trabajar para todos y se deja de robar en Santa Cruz. Yo me lo mandaron el fin de semana. Ujú. Como no hace mención a lo que nosotros firmamos directamente, Ujú. quiero creer que no es para nosotros, que está hablando de, por ejemplo, que le robaron los muebles en la sede de la Cámara del Pueblo en Caleta Olivia. Caleta, sí. Quiero creer yo que se está refiriendo a eso, no a una reparación histórica y eliminar una ley de la época de la dictadura. Ujú. Quiero creer eso. No obstante, le diría a Leguizamón, si es sobre este tema, que le pregunte al gobernador qué es lo que piensa sobre lo que se firmó Ah, bueno. Perfecto. y se pongan de acuerdo. Bueno. Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo y bueno, felicitaciones a toda la conducción de ATE por haber logrado esta reparación histórica como ustedes la están definiendo. Gracias a ustedes por el espacio, a disposición siempre. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias, gracias. Carlos Garzón, el secretario general de ATE Santa Cruz, habló con nosotros en esta mañana aquí en La Otra Gestión, fundamentalmente del impacto que va a tener y de lo que significa la implementación a partir del 1 del mes de noviembre de esta carrera y el nuevo escalafón para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Y también se ha aprobado, se ha firmado este escalafón para los trabajadores, no de AMA, le pusieron trabajadores de la comunicación. Ah, bien, bien. ¿Mm? Bueno, básicamente es un cambio de paradigma. Olvídate del categoría 10, del categoría 17, del categoría de un básico para cada categoría, no. Ahora hay una especie de... Sí, hay que armar el rompecabezas con cada Exactamente. trabajador. No sé si van a haber dos trabajadores que cobran lo mismo. Porque bueno, va a depender de tu profesión en principio, del lugar en el que te agrupes, Sí, o de tu tarea, ¿no? No. del título que tengas, que puede ser secundario, secundario técnico, una diplomatura universitaria, un terciario, universitario 2 años, universitario 3 años, universitario 4 años, universitario 5 años, universitario 6 años o más, una maestría o magíster, un doctorado. En principio ese encuadre. Después el agrupamiento, servicios generales, administrativo, técnico o profesional. Y de ahí en cada uno De esos ítems, de estos ítems, bueno, tendrás tu correspondiente US, unidad salarial. o no. Sí, lo vas a tener, pero bueno, de acuerdo al que te corresponda. Claro, no, por eso La digo, si cantidad- no tenés título, obviamente, No, a ver, se vas va a a ir tener tu US, completando. pero a ver, si tenés un título secundario vas a tener 55 US. Si tenés un terciario, 100, por ejemplo. Y Y así y si sucesivamente. tenés un doctorado, 280, por eso. Ujú. Y ahí se va a armar la cantidad de US que te correspondan y en base a eso cobrarán. Exactamente. No es tan difícil de entender. Y me parece que viene a jerarquizar y a ordenar y a poner en valor, básicamente. Darle Ujú. valor a la carrera del trabajador de la administración pública provincial. Y esto que dijo Leguizamón, y sí, preocupa, ¿no? Porque la trata de responsable a la gobernadora al generar una deuda mayor a la Está existente. hablando claramente Está hablando de la de esto. carrera. No lo nombra, pero Totalmente. bueno, asumiendo compromisos a futuro, y Ujú. sí, que no le corresponde y que desde su gobierno jamás le interesó mejorar Claro, ni llevar ahí está. adelante. Está claro eso, ¿no? Sí. De que está hablando de la firma Por supuesto. de esta reparación histórica, como lo dijo Garzón. Solo demuestra una vez más el insignificante valor que tiene por el pueblo trabajador de la provincia de Santa Cruz. Sí. Ahí no sé a qué hace referencia. Y claro, porque hipoteca
lo que está diciendo Leguizamón es que con esta, no solamente con la carrera en sí, sino con el impacto que esto va a tener en los salarios de los trabajadores. El insignificante valor que tiene por el pueblo trabajador de la provincia. Porque le va a significar una erogación mayor al Estado provincial con los mismos recursos. Entonces va a quedar menos para repartir. O sea, que el Estado provincial no se hipoteque solamente para pagar sueldo, no sea un tan solo pagador de sueldos. Este párrafo que sigue, este gobierno electo tomará las decisiones que correspondan a fin de garantizar el manejo responsable del recurso del pueblo, porque debemos urgentemente brindar salud, educación y seguridad, o sea, como prioridad, ¿no? Con funcionarios políticos y gremiales honestos y decentes que quieren el bienestar de sus trabajadores y no el propio. El 10 de diciembre empezamos a trabajar. Bueno, Carlos Garzón se ve que está tranquilo porque le dijo a Leguizamón, ustedes lo escucharon, bueno, que hable con Vidal, básicamente, porque se ve que Vidal está amparando o apoyando este logro de ATE y de los trabajadores de la administración pública. Digo ATE, pero en realidad también es para afiliados de APAP y de UPCN, ¿no? Aunque la base fue un modelo, un proyecto presentado por ATE. Así es. Bueno, rápidamente, seguimos hablando de gremios, en este caso, y también con perspectiva de lo que vendrá, porque ADOSAC, integrantes de la Asociación Docentes de Santa Cruz, estuvieron reunidos con el gobernador electo Claudio Vidal. Tenemos para hablar de ese tema, tenemos para hablar del paro que llevó adelante el día viernes también la ADOSAC, con medidas de fuerza que ya se habían anticipado para esta semana, 48 horas, y la inmediata reacción, ¿no? Es un efecto reflejo, como salta el Ministerio de Trabajo dictando automáticamente la conciliación obligatoria. Mira si tenemos temas para hablar con el profesor Javier Fernández, el secretario general de la ADOSAC Santa Cruz, que nos está escuchando. Javier, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos aquí con Claudio. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Javier, gracias por atendernos, por estos minutos. A ver, ¿qué te parece? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el paro que hicieron el viernes? ¿Por una nueva presencia en la calle con el Congreso de ADOSAC que había también adelantado medidas de fuerza para esta semana? Y el reflejo, ahí nomás saltó Teodoro Camino y el Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria, ¿o por el encuentro con el gobernador? Mira, algo de positivo, algo que se hizo en el Congreso fue realmente la finalización de un protocolo de violencia intersindical, con un trabajo muy importante desde hace un tiempo a esta parte, que finalmente se terminó aprobando. Eso es lo más significativo en cuanto al Congreso. Y después, las medidas de fuerza, la verdad que obedecen a lo que veníamos advirtiendo. Hace un tiempo importante, inclusive con AMET, hemos presentado los pedidos de paritarias porque entendemos y siempre fuimos muy claros en ese aspecto de que con el decreto no alcanzaba, ¿no? Entonces, tras varios pedidos, digo nuevamente, tanto con el gremio de AMET y también en forma particular, este sindicato ha advertido al gobierno, ¿no? Y además muy claros, ¿no? Siempre dijimos lo mismo sobre el decreto, pero además sabiendo que hay cuestiones laborales que no han sido resueltas, que no han tenido respuestas, y que si uno mira todas las resoluciones de nuestros congresos, puede ver que incluso hay temas desde muchos años atrás, por decirte, claro, el 2018, el título en el segundo cargo, que justamente ayer en el debate hablaba que el ministro Massa decía por igual tarea, igual remuneración, ¿no? Me quedó grabado. Y resulta que acá
en la provincia uno de sus principales aliados no lo está cumpliendo, no lo cumplió nunca, ¿no? Claro. Así que, bueno, veremos. ¿Cómo los encontró esta decisión del Ministerio con la conciliación obligatoria, Javier, que saltó casi inmediatamente? Sí, hay muchos conflictos, ¿no? En la provincia, muchísimos. La conciliación es solo para OSAC. Obviamente que no estoy diciendo que debe haber conciliaciones para los demás, todo lo contrario, ¿no? No, sí se entiende perfectamente. No, lo que aquí está muy claro que el ministerio, no hay nada más que decir, ¿no? Realmente la persona enfrente del ministerio ha hecho de la conciliación un culto, primero, y en segundo lugar para, obviamente, enfriar el conflicto, para no dar respuesta, y sobre todo para querer quedarse con los fondos del sindicato. No hay otro objetivo. ¿Saben por qué no hay otro objetivo? Porque dice que las partes se deben reunir para acercar posiciones y en todo caso allí buscar un principio de solución. Y hemos pasado muchísimas conciliaciones y siempre esas conciliaciones se han terminado en el tiempo legal y nunca salió absolutamente nada. Entonces, claro está la posición, ¿no? El ministro que todos sabemos para qué está, ¿no? Así que no hay mucho más que hablar, ¿no? Ha servido a los intereses del gobierno, a quien responde, y para los trabajadores nada, absolutamente nada, ¿no? Claro, ustedes tenían previsto, Javier, concretar jornadas de paro durante esta semana, ¿no? Por eso la conciliación obligatoria. Sí, por supuesto. Mañana es la conciliación, la audiencia a las 13 horas, pero nosotros, acuérdense que por estatuto, digamos, el único facultado para suspender, levantar las medidas, incluyendo la conciliación, es el Congreso. El Congreso va a ser el día miércoles. Va a ser el día miércoles. Finalizado el Congreso, vamos a decidir nuestra postura. Eso también lo sabe el Ministerio, ¿no? Así que, bueno, igual de todas maneras, lo sepa o no, ya sabemos a qué juega, así que para nada sorprendente, ¿no? Para nada sorprendente. O sea, ¿mañana no van a ir a la audiencia? Sí. Vamos a asistir, vamos a aclarar esta situación, que incluso digo, el gobierno lo sabe, pero la decisión la va a tener el Congreso. El Congreso el miércoles, claro. Está bien. El miércoles. Recordemos que ustedes habían anunciado estas medidas de fuerza para jueves y viernes, ¿verdad? Miércoles y jueves. ¿Miércoles y jueves? Para miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Está bien, o sea que el paro para estas medidas de fuerza para el miércoles se mantienen entonces, porque no van a estar a tiempo de sesionar antes. Sí, por supuesto, eso de paso es importante aclarar porque la medida de fuerza sigue en vigencia y es el Congreso el único facultado para suspender. Después del miércoles decidiremos y comunicaremos si la medida del jueves se suspende o no y acatamos o no la conciliación. Es una facultad del Congreso, así que bueno, muy importante que este Congreso, ¿no? Cesando prácticamente el año, si se quiere, igual para nosotros está más que abierto, pero digamos, por la cercanía, con mucha fortaleza, ¿no? Porque, y además, que digamos, esta última parte refleja la manera en que durante toda esta década hemos de alguna manera puesto de manifiesto, ¿no? Esa realidad que nos, digamos, de alguna manera, empezó con conflicto y termina con conflicto. Ahí quiero llegar porque realmente ha sido signada la gestión de este gobierno por el conflicto permanente y el asedio, y claro está, por eso decía, hay muchos conflictos y una sola conciliación con este sindicato, ¿no? Totalmente artera la actitud de siempre, persecutoria. Recordemos que además tenemos compañeros procesados, una causa totalmente armada, testigos por parte de la policía,
lo de siempre, ¿no? Sí, Lo de sí. siempre. Hay como un encono personal ya, ¿no? Contra los docentes. Institucional. Sí, 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 tal cual, tal cual. Javier, ¿mantuvieron reunión con el gobernador electo? Recordemos que ya hace un mes atrás había tenido un encuentro Vidal con docentes de zona norte, ¿no? Sí, 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 finalmente se llevó a cabo porque en realidad fue una promesa de parte del mismo gobernador electo Ujú. de reunirnos en Sí, septiembre, los primeros días de septiembre. Bueno, se estaba estirando un poco para nuestro sí, gusto, Claro. sí. y bueno, finalmente se dio el mismo viernes por la mañana y la verdad que, bueno, fue también, vale decir que fue inesperado porque no habíamos de alguna manera perdido ese contacto, pero eh, se dio y finalmente pudimos estar allí charlando cara a Ujú. cara con el gobernador electo. ¿Cómo se dio que él los llamó y les dijo, vengan, pueden venir? ¿Fue algo así medio espontáneo? Sí, 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 fueron a través Ujú. de una persona de su entorno y la Sí, verdad que bien, ¿no? Nosotros estábamos esperando. Miren, claro. más allá de las especulaciones o de las expectativas más que nada, ¿no? Claro. Ujú. Expectativas que tiene mucho del sector docente, pero también mucho que tiene de la sociedad, de querer ver algo nuevo, no conocemos otra cosa, pero ese algo nuevo deberá trasladar en respuestas, ¿no? Nosotros allí, más allá de la conversación y contextualizar nuestro momento, la Claro. situación docente en la provincia, la realidad provincial y demás, hemos entregado un documento importante con Sí. Ajá. muchas de las demandas que tenemos desde siempre, ¿no? Entonces, Ujú. así que, pero esas demandas y esa charla, ¿cierto?, se deben materializar en un solo lugar que es la paritaria. Claro. Ujú. Lamentablemente yo sé que hay temas que acá este gobierno no va a resolver, y que, aunque están en funciones hasta el día 10, pero que quedarán ahí para resolver el próximo. Entonces hay un desafío enorme y para nosotros creo que es importante que el próximo gobierno, a través de sus autoridades, de alguna u otra manera, vayan de alguna forma allanando el camino. Y yo creo que son necesarias, creemos que son necesarias varias reuniones más. Ujú. Está bien. ¿Y qué sensación les dejó? ¿Hubo puntos de acuerdo? ¿Hubo este em, situaciones o planteos en los que no se pusieron de acuerdo con el gobernador? ¿Entendés que ha quedado la puerta abierta, pero realmente para avanzar y no dejar pasar demasiado tiempo? Mira, fue muy general, pero hay algo en que sí estamos de acuerdo y creo que la sociedad está de acuerdo, ¿no? En transparentar las instituciones. Ujú. Creo que es Sí. una deuda pendiente de todos los que han pasado. Digo, y Ujú. nosotros, vamos a decir que creo que en algún momento, o siempre, cada vez que hay un conflicto, no, esto es político, no sé qué van a decir ahora, pero bueno, o que el sindicato está manejado de alguna manera por una mano negra que le dice a cada afiliado que va a votar en cada asamblea. Y la verdad que en eso estamos de acuerdo porque creemos firmemente en las instituciones, ¿no? Ujú. Creemos firmemente en las instituciones. Y Ujú. creo que es necesario esa, esa transparencia, ese volver a creer, que uno sabe que si va a algún lugar, cualquiera, ¿no? Digamos, va a ser tratado de forma correcta, de que no hay sospechas sobre sus fondos, o sea, la forma, ¿no? Uno acá habla, por ejemplo, de educación y a veces cuesta creer, ¿no? Que a pesar de que dicen que hay tanta inversión, las escuelas se siguen cayendo a pedazos, sino habría que contarle al docente de Puerto San Julián que se le cayó el techo sobre el cuerpo, ¿no? Ujú. Acá en Gallegos igual, o lo que faltan las escuelas, los insumos, los boletines, los elementos de limpieza, la copa de leche, es decir, todo, Ujú. todo lo que uno ve en las escuelas. Y a uno parece que el gremio fuese una especie de denunciador serial, pero cuando está la palabra de los padres, ¿no? Como sucedió con el Colegio Guatemala, con el jardín
de la cuenca de Río Turbio, de lo que pasó en Gregores. Bueno, no hay más palabras, Claro. no hay otra cosa, y nos parece que ese volver a creer en las instituciones es lo que está necesitando la gente. Acuérdense que aquel Consejo Provincial en un momento, por pedido del Tribunal de Cuentas, en lugar de aportar la documentación, decidió pagar una multa, ¿no? Claro. A propósito, Javier, totalmente, ¿no? el Consejo Provincial de Educación este fin de semana comunicó que tomó conocimiento de este informe que difundió ADOSAC luego de esta reunión que mantuvieron con el gobernador electo, con Claudio Vidal, y atento a esas graves acusaciones señalaron ustedes, solicitó mediante una nota al Tribunal de Cuentas de la provincia una auditoría general al Consejo Provincial de Educación desde el 2016 hasta la fecha. ¿Te deja un poco tranquilo eso? ¿O cómo lo interpretan? Pasa que, miren, hay algo que hace alusión ahí y fue un pedido nuestro, ¿no? Alguna vez, cuando el liquidador docente estaba abierto, ¿no? Y es cierto que hay protección de datos y demás, ¿no? Pero estaba abierto hacia los vocales. Y los vocales no es que andaban de alguna manera viendo, digamos, y haciendo público todos estos datos, ¿no? Pero sí se hacían públicos los datos que se podían obtener cuando estaba gente cobrando por educación sin trabajar, ¿no? Y ahí apuntamos. Y todo el mundo sabe que esto es así. Claro. Lo dijo también el mismo gobernador. Sabemos que hay gente en la legislatura, en Casa de Santa Cruz, gente que está trabajando nada, están cobrando sin trabajar. Y le parece a la sociedad que eso es justo. Claro que no. Ese dinero que está faltando en las escuelas, que está faltando en el hospital en estos momentos, ¿no? Para proteger a quienes día a día, digamos, nos dan esa batalla enorme, que son nuestros médicos, nuestros enfermeros, las personas, íntegramente las personas que trabajan ahí en el hospital, ¿no? Y que de repente este gobierno le da el lujo de ofrecerles dinero en negro, la verdad que indigna, muchísimo indigna, ¿no? Entonces, allí está la cosa, ¿no? Digo, por eso para nosotros coincidíamos en esto de transparentar las instituciones, de transparentar todo lo que significa el empleado, ¿no? El empleo público, y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera, ¿no? O sea, no hay institución en la provincia donde uno no va y tenga sospechas o que los números no son realmente claros, y es bueno que de una vez por todas, no sé si van a lograr, pero que esa auditoría se llegue, pero así como una vez nuestros vocales descubrieron que la esposa de un alto funcionario, ¿no? Esté cobrando por educación sin trabajar, en aquel momento 36 horas, bueno, esas cosas son, ¿no? Las que nos motivan a decir que acá seguramente hay demasiado de eso. O la esposa de, no sé si hablamos del mismo, de otro funcionario de educación, tiene una empresa y su esposo, que es funcionario, es el que tiene la potestad de contratar su servicio y de pagarlo. Claro, bueno, sí. El tema que justamente, ¿no? Sí, Javier, te escucho. Justamente. Sí. Justamente, y es lo que hay que transparentar, ¿no? Digo, el nepotismo y todo lo que ha sucedido siempre, lo que hemos estado acostumbrados, es lo que hay que de alguna manera desterrar. Bienvenido si este gobierno, o bien haya sido hecho por la actual gobernadora, ¿no? Pero bueno, no sucedió así. Así que cierta esperanza o cuota, por lo menos en lo discursivo, tenemos a partir de escuchar, ¿no? Que se va a acabar la corrupción. En eso compartimos. Después seguramente hay cosas que no vamos a compartir, y tendrá que ir de la mano de las decisiones que se vayan tomando, ¿no? Claro. Así que, pero vemos con cierto, de alguna manera, visto bueno, este tipo de expresiones que, bueno, que en el camino, insisto, se tendrán que materializar con hechos. Claro, con seguramente. Hechos. Y nosotros, esté este gobierno, el otro, el que venga,
de derecha, izquierda, como les gusta ahora hablar Ujú. algunos, ¿no? Tiene que haber respuestas, ¿no? Para eso estamos acá, nosotros no somos un partido político que está disputando, digamos, allí partidariamente, ¿no? Somos un sindicato que vela por los intereses de su sector y hoy le está diciendo a este gobierno que por más que la cláusula gatillo esté impuesta a través de un decreto y con el diálogo cerrado, ¿no? Paradoja, porque justamente la misma gobernadora hablaba de las cantidades paritarias de su gestión, termina el año con un decreto, bueno, digo, a pesar de eso, el sueldo docente recién ingresado a nivel inicial está en 200.000 pesos aproximadamente y la canasta en 350. Hay una distancia enorme. Javier, como para ir cerrando, finalizando, en este diálogo que mantuvieron con el gobernador Claudio Vidal, ¿ustedes le consultaron respecto de si ya tienen definido, se hablaron de nombres, quién va a estar al frente de la cartera educativa provincial? Sí, justamente fue la pregunta del millón, donde todo el mundo está esperando, y por más que hay danza ahí de nombres, Sí, no, dijo que lo iba a anunciar el día 10. sí, no hay Dijo caso, que lo iba a anunciar el 10. No les No, no, no les ni dio hablar. prenda. No, no, en absoluto. Pero la verdad, mire, es una opinión que por ahí tenemos nosotros, ¿no? Pero, digamos, por la magnitud de lo que hay que hacer allá adentro en el Consejo, eh, realmente creo que ya deberían estar trabajando. Pero también nos dijo que es muy, por otro lado, ¿no? Y que es justificable que está siendo muy difícil el acceso a la información, Sí. no tan solo allí en el Consejo, sino en todo, ¿no? En todas las instituciones, y eso es un problema, ¿no? Sí, Es sí, un sí, problema. sí, sí. O sea, la transición está sucediendo así, de esta manera, a Nosotros, cuentagotas. nosotros tuvimos una nota, ¿cuándo fue? ¿El jueves o el viernes? En el polideportivo, el El jueves, jueves al en, mediodía. en Sí. el polideportivo de los petroleros, en la obra que se está haciendo, que queda en el barrio San Benito, en el mismo terreno, pero en la parte posterior del mismo donde está ubicado la proveeduría. Y le preguntábamos al gobernador Vidal por la cuestión educativa, le preguntábamos si había tenido contacto con Nadosac en las últimas horas, porque él se había comprometido tras su triunfo electoral en tener alguna charla con ustedes. Y respecto de la cuestión educativa, él remarcó esto, dijo que estaban trabajando en el tema, pero que era muy difícil este periodo de transición y puntualmente en el Consejo Provincial de Educación. Sabemos que en esa labor estaban abocados por el gobierno entrante como representante Iris Rasguido, la profesora Iris Rasguido, y por la gestión saliente el profesor Ismael Enríquez. Si bien Javier no les dijo quién iba a estar al frente de educación, ¿les descartó algunos nombres? Por ejemplo, digo, Iris Rasguido, que está en la transición. No nos descartó ni confirmó, sí, Nada. solamente que iba a estar allí. Pero bueno, ese compromiso de que hay mucho por delante, esa realidad, ¿no? Y esa mirada, porque es así, compartimos y mucho eso, ¿no? Hay demasiado por hacer. Y es lamentable, por otro lado, ¿no? Que esto esté sucediendo, ¿no? Porque si, bueno, está todo tan allí transparente, creo que por la magnitud de lo que hay, en términos educativos, hay mucho, ¿no? Por hablar. Entonces creo que en esta transición no debería darse el lujo de esquivar, ¿no? a este tipo de cosas, ¿no? Porque el sistema educativo no es, privativo de un gobierno u otro, no, es del Estado provincial, digamos, es de la sociedad, de la comunidad educativa, ¿no? Y creo que en esos términos debiera entenderse que cualquier decisión que se tome, digamos, repercute en esto, ¿no? En la escuela.
Bueno, directamente. pero de Bueno, no- todos modos, La escuela Javier, no entiende de partidos políticos, ¿no? No, tal cual. no, seguramente, pero por ahí hablando de modelos, estaría bueno que este gobierno, cuando se vaya, que entre las cosas que metan en la caja, viste, que uno se guarda las cosas, lleva un portarretrato, Ujú. el mate, qué sé yo, bueno, que se lleven también su modelo educativo, porque la verdad es que le ha hecho tanto daño a un par de generaciones en la provincia de Santa Cruz. Sí. Así es. Javier, te agradecemos mucho este contacto y bueno, quedamos atentos a las conclusiones, principalmente la del Congreso. Bueno, y quedamos ahí a ver cómo evoluciona toda esta situación. Te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo a ambos allí y a toda la audiencia. Gracias, Muchas Javier. gracias. Gracias. El profesor Javier Fernández pasó por la otra gestión. Hablábamos, por supuesto, de educación, de las medidas de fuerza que estableció el último Congreso de ADOSAC después de algunos meses de impas tras la decisión del juez Marcelo Bersanelli de ponerle coto justamente a el reclamo docente a través de esta forma de llevarlo adelante con distintos paros. No solamente lo hizo con ADOSAC, sino también recordamos que hizo lo propio con ANAMET. Hablamos de esto, de la conciliación obligatoria interpuesta por el Ministerio de Trabajo, por la decisión también de reunirse con el gobernador Claudio Vidal. El día viernes estuvieron en contacto con él y también esta decisión que tomó el Consejo Provincial de Educación de pedir una auditoría a través del Sí. Tribunal de Y Cuentas. lo más importante, a ver, estas 48 horas de paro que anunció ADOSAC la semana pasada para esta semana, las primeras 24 se mantienen porque no están a tiempo de retrotraer esa medida. Y el órgano máximo, que es el Congreso de ADOSAC, así lo sostuvo y así lo sostiene. Se va a reunir este próximo miércoles, o sea, las 24 horas de paro de este miércoles se mantienen. Después habrá que ver, y a eso es que básicamente vamos a quedar atentos a ver cómo continúa, si serán 48 o no, si mantiene al jueves también como día de medida de No fuerza. creo que lo levanten. Atento a la experiencia. No, bueno, pero bueno, vamos no a quedar atentos no me voy a... No, bueno, pero hay un Congreso por también en el adelantar. medio que Ujú. tiene la potestad de sacar una conclusión, de modificarla en todo caso. Ujú. Insisto con esto, este miércoles en principio en Santa Cruz hay paro de ADOSAC. Bueno, muy bien. 9 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Ya vamos a ir recibiendo a nuestros compañeros de Arriba el Día. Se viene el pase, señor. No sé, ¿pase sí o pase no? ¿Hay pase o no? No sé dónde está. ¿Por sí o por no? Claro, no ¿Por sé. sí o por no? Brian. ¿Hablamos? ¿Están? ¿No están? Bueno, si no lo googleo. Fíjate en Google. Fíjate en Google. Vayan a Google, si no, Claro. fíjense Qué ustedes, denso, compruébenlo por ustedes mismos. No, pero denso, pero fue efectivo. Le dio resultado porque Pero- estamos hablando de eso, Claro, obviamente. olvídate, vayan y googleen lo que decía, lo que le dijo a Feynman. Ay, sí, Feynman, viste que en un momento decíamos, ay, ¿cómo lo nombra a Feynman? Debe estar chocho. Después cuando en el programa de Jorge Lanata también lo vi en alguna crónica de alguno de los portales que hacen el análisis y el desglose de las palabras que más utilizó cada candidato. Bueno, había sido Feynman, una de ellas, Ujú. claramente. Bueno, aquí entra al estudio de manera formal y colosal con En paso este cansino. En este preciso instante hace su ingreso al estudio mayor de Radio Nuevo Día. Buen día, chicos. Su ¿Cómo les va? excelencia, ¿Todo bien, chicos? Héctor Mancilla, buen día. ¿Cómo le va? Acá estamos tratando de De digerir. No, nos estaba escuchando el tema del debate, ¿no? Mm. Estuvo lindo, entretenido. Vacío Sí, sí, de sí, sí. muchos contenidos. No respondieron gran parte de las consignas o las desviaron para otro lado, como el de la democracia, el de los Derechos humanos, sí. la de la educación.
Es cierto, es cierto. Pero bueno, a mí en general me gusta mucho mirar este Sí. tipo de, gracias Juli, este tipo de debates. Sí. Me parece que más allá de la nota que se le pueda poner, ¿no? Ujú. De las faltas que hubo, Sí. de cómo se fueron desviando, cómo fueron llevando uno y otro agua para su molino, que en realidad que se llevó casi toda el agua fue Massa, Ujú. tuvo la habilidad de hacerlo el ministro de Economía, pero digo, qué bien, qué bueno y qué bien que nos viene como sociedad y para consolidar nuestra democracia, estos espacios, que haya tenido el rating que tuvo, que ¿no? tuvo, que nosotros como ciudadanos lo miremos por curiosidad, por interés, por una sumatoria de cosas, Ujú. pero sinceramente lo celebro. Sinceramente lo celebro. Sí, hace a la democracia, hace No, sí, al, tal cual. al juego democrático, digamos, este tipo de cosas. Bienvenido que se sigan desarrollando, ¿no? Bienvenido este lindo ejercicio, ¿no? Por También. supuesto, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Y quizá lo tomemos como un compromiso, ¿no? De prestarle atención a, a estas cuestiones, ¿no? Y que lo ejercitemos, que ya quede incorporado y que nos apropiemos de eso, porque es Ujú. democracia. Tal cual. Buen día. Y Buen otra día. cuestión que agrego también en este sentido es el hecho de que también el blindaje mediático juega y mucho a veces, ¿no? Y me parece que hasta incluso los propios periodistas lo exponían anoche, que lo que aprovechó Massa fue hacer una interpelación que Milei no ha tenido casi en los medios, aún diciendo las barrabasadas que dice, ¿no? Y tuvo en realidad, y ahí también habla mucho de él, ¿no? Del propio Javier Milei, la oportunidad de interpelar fuertemente sobre cuestiones que tanto él como los aliados que tiene ahora achacan y que no profundizó, que puede ser los casos judiciales, la inflación, que lo dijiste vos bien en el inicio del programa de ustedes, de la otra gestión. No se mencionó la inflación, No. desaprovechó una oportunidad Javier Milei para golpear en ese sentido. Entonces, esa interpelación acomodada que le hacen los periodistas a uno y a otro, porque cuando van a distintos medios, de alguna manera, Massa se expuso un poco más yendo a La Nación Más y demás, pero hay veces que no son preguntados de la manera que amerita la situación, y ayer tenían la posibilidad de hacerlo. Y de alguna manera que he evidenciado también que quien sabía o tiene más trabajado su discurso, ¿no? Porque Massa viene repitiendo esto como una rocola, digamos, hace un mes, 2 meses, y Milei, bueno, tuvo que ir cambiando. Él citaba mucho la cuestión técnica económica para introducirse a los temas o describirlos, y ahí es donde perdía tiempo, como bien Claro. decías vos. No me gustó mucho el cierre, viste que se despidió el AGE, gracias por la invitación, ha sido un placer. Dijo, ¡brah! Coparon con aplausos los militantes de Milei. Para mí estuvo lenta Sí, la pero- conductora. Sí, lento no, pero bueno. No me gustaron los dos últimos conductores, ni Laje ni la otra mujer. Erika ¿no? Fontana. No. Pero bueno, coparon ahí con cánticos después, Sí. la casta tiene miedo y ese fue el cierre. O sea, no hubo un cierre formal, gracias a todos. También no se gracias saludaron. No se saludaron, tal cual. Saludamos a Fer. Buen eso día. sí, le damos la bienvenida. Buen ¿Cómo día. va, Ser Fer? mal educado. Bien, buen día. Sí, quedó ahí la conductora al final como regalada en el cierre, tal cual. porque además el AGE dijo muchas gracias y como que después de muchas gracias se dio por terminado todo Claro, y quedó esta pero era una despedida de él, del AGE. Claro. Gracias, muy agradecido. Faltaba el cierre de la Claro. chica, el cierre institucional Fue- del evento. fue medio digamos. incómodo Sí, y sí, sí. desorganizado. Sí, Sí, muy. Sí, sí. se la vio así como menospreciada, digamos. Sí, quedó así ahí como al esperando. menos tendría que haber Totalmente. cerrado el micrófono ambiente y a que se escuche únicamente Claro. la conductora y decir gracias al Claro. público, gracias a los televidentes, Mm. vayamos Sí. a votar el domingo, que nada, algo así.
sí. Pero no tuvo un cierre muy bien organizado. Y después yo veía repercusiones en medios, Sí. fui a ver qué decían cada Claro. uno, ¿no? Sí, sí. Y la Sí. Nación lo cuidó a Milei lo más que pudo, Sí, digamos, después de lo que hizo hermoso. ayer. Sí, sí. En ningún lado querían poner que perdió como en la guerra, digamos, quedó muy expuesto. Sí, Majul quedó muy expuesto. Majul, viste que tiene como un tic de que cogotea, no le daba mal cogotea. Majul no sabía para dónde Quedó cogotea. contracturado. En una, como para reforzar que Milei no había estado tan mal, o que Massa no había estado por encima de Milei, le dice, y Paulino Rodríguez, que estaba ahí en el lugar, Ajá. claramente, Paulino Rodríguez dice, claramente hubo un candidato presidencial y otro que no lo es, que es amateur, y me parece que Massa como lo pasó Sí. por arriba, y Majula ahí que cogoteaba también en la pantalla al lado, Sí. como tratando de defender algo que no. Sí, Yo entré fue la a- no fue sensación que contundente. nos dio. Yo entré Pero a... no sé si cambia el voto igual. Eso No. iba a decir, no sé, porque ayer bien se preguntaban si eso alcanza como para que, por ejemplo, millones de personas que siguen a Juntos por el Cambio, vamos, o que responden a Macri o a Bullrich, cambiarían su voto por lo que pasó ayer. Claro. Y la mayoría coincidían que no, digamos, que por ahí cambia termina de definir a algunas personas que estaban indecisas, digamos, Sí. pero no muchas. Lo que pasa es que en términos porcentuales, a ver, ¿cuántos son los que están ahí en la duda? Tenés un 37%, que no es poco, de Massa que la va a volver a votar, 37%. Sí. Tenés un 30% que sacó Milei, que también lo va a volver a votar. O sea, ya tenés un 67% de votantes que tiene seguro del voto. Sí. Y una ladura de Macri que también va a votar a Milei. Hay una heladura de Macri que a partir del apoyo de Macri Bullrich a Milei también ya sabe a quién va a votar. Sí, de ese igual. 24% que sacó Bullrich, yo creo que, no sé cuánto, La pero mitad, ponele. la Igual mitad, la cuestión- ponele, un 12% creo que va. Va a ir por Milei. Y 12% por lo menos, porque Sí. 12% Mínimo. es el piso que tiene Macri Bullrich, que van atrás de Mínimo, Juntos por sí. el Cambio, me parece. Entonces, ¿y después qué te queda? La gente de Schiaretti, los Sí, cordobeses, ayer que hubo por ahí- varios que hablaron en favor de Massa. Ujú. Y yo creo que por eso va a potenciar Milei su cierre en Córdoba, porque ese es el grupo de gente. Y después, bueno, otro, pero no, la gran mayoría ya tiene definido Sí, su voto. de hecho, lo que hablaban ayer en medios, tanto de afines a Massa como afines a Macri, hacían eco sobre la ausencia que hubo las horas previas, y particularmente en el debate, de parte de la alianza o de los que le brindan su apoyo a Milei. Y esto tiene que ver con la fiscalización que la Libertad Avanza pretendía le garantice o le brinde Macri y compañía, que tendría algunos puntos flojos, que es donde están las provincias con votos. Entre Ríos sería un punto de conflicto, y Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y después Entre Ríos son las provincias donde hay casi un 40% del electorado. La provincia de Buenos Aires se descarta que Massa le va a ganar, Sí. entonces los otros lugares son claves, y es Claro. ahí donde dicen Como está la para discusión. contrarrestar un poco la provincia Claro. de Buenos Aires. Exacto, y ahí donde dicen que está la disquisición o La definición. sí, pero las puertas para adentro, digo. Ujú. Lo que hubo, el malestar que hubo entre Macri y Milei, Claro. señalan que es por esos puntos en las últimas horas. Así que habrá que ver. De todas formas se descarta que seguro hoy, mañana, como muy tarde, Macri diga algo positivo. Estará pensando qué decir, ¿no? Macri Para que no- salir a defender a Milei. Que pero- no- Y- que y no Alberto estuvo ayer, ¿no? y Macri que Cristina. ayer, perdón, Macri que ayer no estuvo, y que Ay, Massa se ah, lo hizo tampoco. saber. Los que te apoyan no están acá presentes, le dijo, ¿no? Ujú. Ujú. Pero tampoco él tuvo la Bueno, presión y de él- interpelar de esa manera. Claro. Claro, O sea, es decir- Milei, desde mi humilde opinión, que ni siquiera pretende ser un análisis, no me da, pero digo, lo veía desempeñarse, digo, cómo se nota que le falta calle, ¿no? Sí. Sí. Y rodamiento en la política, Sí. en la política. Había muchas cosas que mirando el debate, pobre Claudio, yo parecía un comentarista de fútbol. Macacha Márquez. Sí, o un relator más que un comentarista, porque el comentarista lo hace de vez en cuando. Yo era constantemente, cuando le decían una cosa, respondele tal cosa, Ah. pero como para No. picantear, ¿no? Tírale tal cosa por la cabeza. No. Y No, estuvo muy, muy flojo de Menos reflejo. contraataque. no,
No, que se México tiene, dedicó sí. a defenderse de Massa Sí. y él lo que tenía era que atacarlo claramente No, a Massa porque además que- tenía que dar explicaciones respecto de la gestión de gobierno. Es Massa. Además que te cuestione Massa. Claro. ¿Desde dónde te va a cuestionar Massa a vos? Vos, Milei, vos, Julián. O sea, ¿desde dónde te va a desde qué lugar? ¿No? Claro, él siendo gobierno y teniendo niveles de pobreza extremos y lamentablemente Claro. récord. Pero simplemente con esto, a ver, pobreza. vos me estás cuestionando a mí, Sergio. Ay, Y se terminó. Claro, por No. eso, estuvo muy lerdo, muy corto. Muy, demasiado. Yo veía un ring y a Milei lo veía tirado. Te dan ganas de Tiradito. darle un Tomando el sopapo a centro. ver si Como se dice arrancaba. en boxeo, tomando el centro Massa y Milei Totalmente. corriendo por el Se costado. ve que ahí en el entretiempo, ahí cuando fueron al corte, se ve que los asesores, asistentes de Milei dijeron, che, Despertate. despertate. Pero tirarle Bajó su confrontación directa interpelándolo por sí o por no en Pasa que la segunda parte. utilizó ese recurso por sí o por no en el eje temático economía, que era el más flojo de Massa, economía. Entonces, por sí o por no. podías pegar por Por sí o todos por no. Entonces lo que decíamos hoy, lo dejó que hable Milei, encima empezó hablando a Milei, agotó los 2 minutos Sí. y después le empezó a cuestionar por sí o por no. y lo Y Milei se desestabilizó ahí, enganchó en esa, Claro. respondiendo Cayó muy mal. esas cuestiones. Y no le dio tiempo para que le cuestione, por ejemplo, temas importantes como la inflación. Inflación. Listo, Inflación. pasaron. La devaluación. Devaluación, pobreza. Pobreza. Ni siquiera fue tan hábil de reflejos en todos los aumentos que hubo. Mm. Por ejemplo, Claro. el servicio, el Los combustible. No, Chicos. tal cual. Entonces, El paro de la nafta, ¿no? O sea, la falta de abastecimiento Entonces- no se mencionó. pasó el eje temático economía, listo, y Massa ya está, ya Sí. pasé la prueba más difícil, bueno, ahora aflojó. Pero también en la que más ventaja tenía, me parece, y que desaprovechó fue la de Derechos Convivencia humanos. Democrática de Derechos Humanos. No profundizó todo lo que podría haber profundizado y dijo, al final, porque se le acababa el tiempo, dijo, y no queremos armas libres. Pero Claro, podría pero- haber explotado mucho Pero más bueno, esa temática y ahí Sí, aflojó fue más. por el lado de Malvinas, que reivindicase a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher es enemiga de los argentinos. Sí. Fue por ese lado. Además, hasta se olvidó de pegarle, pero pegarle con su candidata a vicepresidenta. Visitaba la cárcel a Jorge Rafael Videla. Sí, en su momento ya se lo hizo saber, me parece, en otros debates. Sí, Ayer- creo que igual, ayer ni era le un- hizo falta Sí. apelar nuevamente a eso, lo estaba masacrando. Era un debate para que podría estar tranquilamente Victoria Villarroel antes que Milei, ¿eh? Se hubiese Sí, desempeñado sí, mucho sí, mejor. claro. Totalmente. Sí, y después Coincido. Milei en ese sentido, comparando la guerra de Malvinas con el fútbol. Con el Aparte, partido. un error histórico de Milei. Nombrar a Johan Cruyff, que era jugador alemán, Johan Cruyff, artífice de la naranja mecánica De de la Holanda del naranja 74, Claro, por eso. holandés o neerlandés, como le quieras, alemán. Claro. Mm. Yo no sé, no, dicen que atajaba al fútbol. Que No, y además, no, ¿Cuál es la gravedad de comparar una guerra Claro. con el fútbol? Me parece más no, porque como Johan Cruyff nos hizo 4 nosotros en el 74, no sé qué, o sea, entiendo, pero ni punto de comparación, no, podés utilizar nada, absolutamente nada. Claro, menos. Ayer en redes a la noche estaban haciendo un análisis gestual de ambos y mostraban cómo Massa, cuando te das cuenta que la vas ganando claramente, que cuando se frotaba las manos y Sí, sí, como sí. diciendo, a este lo estoy, Se regodeaba. lo estoy Sí, sí, liquidando y todo el tiempo como festejaba con las manos que le estaba yendo, él notaba que le estaba yendo mejor. hasta tuvo tiempo para tomar agua, Massa. Abrió la botellita. Milei como estaba Nervioso duro como muñeco de torta. Se lo No, notó sí, muy nervioso en el inicio del debate, no solamente porque trastabilló, sino que también le temblaba, Sí, le y temblaba, tiene le notaba muletilla. mucho. Una especie de muletilla. Digamos, Sí, aparte, digamos, o sea, de atacar. Ay, Sergio. Sí, sí, eh,
Y es, Oye, pero nada. esto lo usa como Sí, para, para salir me del parece paso a en la mí, defensa. claro, y como para tomar tiempo, tomarse sí. un tiempo para ver Mm. cómo, Sí. cómo le responde, Ya lo ¿no? había usado igual en los debates Sí. anteriores. Le cedió la palabra. Sí. O sea, esa falta de perspicacia, de velocidad, de Ah, cancha, como decís vos, para contestar, quedó muy expuesta ahí. Cuando estaban hablando de seguridad, aparte, que tampoco era algo en lo que Massa podía fortalecerse muchísimo, digamos, le podían pegar por las gestiones en las que él perteneció, aunque no fuera ministro de seguridad ni nada por el estilo. Y él dijo, no, yo te cedo la palabra a vos. Como que Ahí- se la devolvió. No, y ahí porque no tenía respuesta. Por eso. Porque no tenía respuesta al por sí o por no de Massa. No, al cuestionamiento de igual Massa, ahí pero- no le había hecho esa dicotomía No, a Massa. pero igual había una pregunta, ¿no? No, si es más, le dijo, Terminó de exponer Massa Claro. y se ve que estaba distraído, Milei. No sé, Sí. y terminó y Milei lo Le miró dice, como diciendo que... ¿cuál es la pregunta? Bueno. Dijo, no, te di la palabra, Claro, o te se cedí la distrajo. palabra, le dijo. Yo te la cedo a vos, le Se dije. distrajo y lo agarró Exactamente. en blanco y por eso dijo, bueno, yo te Bueno. la cedo. Dicen Bueno, que hay pero- algo que no se escuchó en la transmisión en vivo porque justo cortaban el micrófono, pero que los que estaban El cerca auditorio. escucharon que dijo, yo pensé que este bloque era distinto, que era más corto, como que le había quedado mucho tiempo, le había sobrado mucho tiempo. ¿Quién dijo? ¿Milei? Milei. O sea, como que no estaba interiorizado tampoco de las condiciones del debate, parece. Cuando sucedió eso, ese hecho puntual de Milei cediéndole la palabra a Massa, que quedó totalmente mal parado, para mí fue la cuenta de 10 cuando el boxeador está en la lona. No más preguntas, señor juez, si lo Sí. pasamos al ámbito judicial, ¿no? Para mí, ahí fue el entierro de Javier Milei dentro del debate, porque en el debate, entre todas las cosas que pelean los protagonistas, es por el tiempo. Es por el tiempo de estar en escena, por el tiempo de la pantalla, por el tiempo de la mirada de los televidentes. Y él la cedió. Sí. Nunca tenés que ceder tiempo, porque el espacio que vos no ocupás lo ocupa otro. Y además cediéndotelo, no, vos tenías que guerrear esos minutos y esos segundos que la cámara te enfocaba. Quedó, para mí, ahí quedó herido, Sí. Y además, letalmente. desde lo gestual, abonando esto que decís, Cari, Massa, en ese mismo sentido, en el televisivo, miraba la cámara e interpelaba directamente al que lo estaba mirando. Totalmente. Y cuando había que hablar de algún tema, él lo desarrollaba, digamos, con sentido, con coherencia de lo que hablaba y respondiendo de alguna manera o llevando para su lado en la temática. Milei muchas veces habló como en términos académicos, en términos porcentuales, porque el fin del año que viene, Sí, no sé, tecnicismos usaba. el que superávit seguramente- primario, y la gente se pierde cuando Sí, empieza sí, cuando sí. empieza a hablar de eso. Entonces él perdía las oportunidades ahí también. Y que Massa aprovechaba muy bien y que cuando Seguro. siempre que cerraba Massa o casi siempre lo interpelaba de alguna manera a Milei. Entonces le condicionaba la oratoria, porque Milei en vez de hablar de lo que tenía para decir, le contestaba a Massa. Entonces todo el tiempo fue imponiendo las condiciones justamente. Fue la que le tiró el Banco Central. Claro. Sí. No tenés que abrazar tus fracasos, le dijo. Ujú. Desconocía yo realmente que siendo estudiante no lo renovaron una pasantía en el Banco Central. Y también, claro, Por eso ese, el tanto- carpetazo, fue una especie de carpetazo. Sí, sí, Por claro. respetar. Por eso Total. Massa utilizó ese recurso y vos querés cerrar el Banco Central porque tenés un encono personal con el Banco Central. Claro. Porque fracasaste ahí y porque no pudiste. El psicológico, no sé. Sí, estás hoy apelando a eso también. Sí. Como que tampoco lo aceptaron por su estudio psicotécnico, algo así, ¿no? Que por eso. Igual que en la parte, Pero abrazá tu fracaso. en la parte de la educación, ¿no? Cuando Massa comienza diciendo que como nieto de inmigrantes italianos pudo estudiar en una universidad, sí, pero le responde Milei que Vos estudió en estudiaste una en la universidad Belgrano. privada. Sí. Claro, pero él
contrarresponde que su hija está estudiando en una universidad pública y va más allá. Le contrarresponde también a Milei, Él también diciéndole, estudió. sí, en una universidad. Pero ahí era fácilmente rebatible por parte de Milei. O sea, Milei le dice, tipo, deja de caretear. Si vos que hablas tanto de lo público, estudiaste en lo privado. Y el otro le dice, sí, pero mi hija estaba... Sí, pero no estamos hablando de tu hija, Claro. estamos hablando de vos. Vos sos el que sale con la lagrimita, te falta el pianito, Sí. de, ay, el inmigrante, que... O sea, y le responde, vos también estudiaste una privada. Sí, pero yo no lo escondo, ni estoy en contra de eso. Sí. O sea, ni siquiera tuvo esa habilidad de ir respondiéndole. Exacto, pero ahí se perdió el tema, porque el eje central era qué iban a hacer con la educación, ambos candidatos. Sí, sí. Y se fue la especie de personalismo. Sí, escala se fue, personal, sí. Se perdió el tema. Tal cual. De hecho, estuvieron más hábiles en las redes donde sacaron un audio de una entrevista que hace Massa con María O'Donnell en el que él habla de alguna manera o avalando la privatización de la educación, diciendo que sucede porque cuando no hay clase en determinados lugares por cuestiones, ponerle Santa Cruz, la gente migra al privado. Al privado. Como sucede en Santa Cruz. ¿Les parece que compartamos un par de audios? Sí. De lo que fue ayer, así nos le estamos contando a la gente y le mostramos alrededor de este compartir que tenemos acá en el pase, podemos citar también a los candidatos presidenciales en el orden que lo tenemos, Brian, ¿te parece? Milei y Massa en el debate de ayer, hablando del psicotécnico y el Banco Central. Te negaste. No, yo no me Te negué, negaste, yo dijiste dije que estaba preferías dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar a te hacerlo negaste, si vos- cada vez que entré en una Invito empresa a lo la tuve que gente, hacer? invito Vos a- que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otra cosa. renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un Es estudiante. muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras entiendo pasado que si fuera estés por eso. enojado con el Banco Central y No estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. Parecía ¿Cuál es el un problema? cura, Por eso vos te crees- Massa, Poné la invocando otra la gracia. mejilla. Claro, Sí, sí, claro. sí. No, pero ahí no tuvo reacción para nada. No. se pudo defender. Pero ahí lo Eh, primero que tenés que hacer es que me y lo estás dejó, tirando un y carpetazo. claro, y lo dejó en evidencia mal, ¿no? Sí, tal cual, que otra vez, que me estuviste espiando. Algo así, Claro, ni Pero- esto. No. eh, Lo mismo pasó con el tema del libro. Le dijo También. del autor del libro claro. que le estaba reclamando. Sí, que- sí, que lo derechos. tenía 3 denuncias Sí, por el por plagio. último libro. Le contamos a ustedes que nos están viendo o escuchando por las dudas que no estén enterados, que Massa le dijo a Milei que el último libro que el Libertario había publicado tiene 3 denuncias por plagio. ¿Mm? También se lo tiró por la cabeza. Respecto del cruce fuerte, el intento de contestación de Milei a Massa diciéndole mentiroso, si fueras Pinocho. Ay, ese estuvo bueno. Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste... Una contestación hasta infantil, ¿viste? Pero bueno, en ese estuvo bien, Estuvo estuvo bueno. rápido, Sí, fíjate sí. que rebotó en todos lados,
y que fue, como nosotros lo compartimos ahora, ayer fue título también de varios. No, es decir, va a quedar como el en qué te convirtieron Daniel, va a quedar como el Sí, sí, gatito sí. mimoso, va a quedar esta de Pinocho, si fuese Pinocho y me pincharías un ojo, va a quedar esta. Pinchándole un ojo al león, ¿viste? Claro, Dicen, claro. La gobernadora estuvo. Estuvo La Alicia. gobernadora Alicia Kirchner estuvo en el debate, invitada por supuesto por Sergio Massa. Sí, estuvo lo que no estuvo, que lo dijo Cari y que quedó medio al pasar, ni fueron ni Cristina ni Máximo Kirchner. Lo invitaron a Malatón incluso, que es un influencer liberal que, bueno, fue concejal de la ciudad de Buenos Aires o algo así, y ahora estaba con Massa. Cambió su voto de Milei a Massa. Ayer lo escuché en vivo, ¿lo escucharon? Sí. Sí. Que él dio ya por ganador a Massa. Mirá, y bueno, es un tipo muy de los números de las finanzas, Sí. y muchas veces se lo cita a él porque dice que Argentina, a pesar del ciclo o del gobierno que haya, tiene un ciclo bullish, le llama a él, que es digamos, hacia arriba, en crecimiento, y que sea cual sea el gobierno que va a haber, va a ir para arriba Argentina. El tema va a ser la redistribución, y él señalaba, bueno, él es liberal y dijo, yo a pesar de que mi pelea con Javier Milei, voto al liberalismo, ahora ya cambió su voto. Sí. Dijo que lo invitaron, si no escuché mal, lo invitaron ayer mismo. Sí, se sorprendió por Después de que- la después invitación. de que dije que voté a Massa, me invitaron, dijo. Lo dijo así. No hay que... Sincericidio. Dijo, más sincero, dijo, pese a que no soy muy objetivo porque voy a votar a Massa, yo creo que ya con esto ya ganó Massa, dijo, ya ganó las mirá. elecciones. Bueno, él estuvo en Cosa que Duro de estaba Omar mal, hace me parece. poco. Es un tipo que se reconoce de la derecha de Argentina, y no es que menospreciar este tipo de personajes, porque él, por ahí para el que mira televisión, dice Maslatón, no me suena, no sé quién es. Es un tipo que hay que ir muy a la historia para buscar, como en los 80 fue concejal de Buenos Aires, pero ahora en Twitter y en las redes es un tipo que mueve, y sobre todo a la juventud, porque es un tipo que se expresa de manera muy graciosa. Entonces como que convocó a un sector de las redes sociales con esas cuestiones, y los jóvenes de las redes sociales, streamer, influencer, lo sumaron a él porque es gracioso. Entonces es un tipo que puede, no te digo que va a definir la elección, pero que sí tiene su grado de influencia ahí hacia un sector que está por fuera del kirchnerismo, de Massa y todo ese microclima, digamos, peronista. Sí, ayer lo escuchábamos en TN, lo entrevistaron ahí, en el set que tenía TN. A última hora, después de las 12 de la noche, desconociendo la índice de inflación, índice de pobreza, dice que no son tales esos índices. ¿Maslatón? Sí. Mirá. O sea, relativizándolos, ¿no? Eso. No, pero por ejemplo dice que él estima que la pobreza no es de un 40%, sino Claro, que claro. él la estima en un 25%. O sea, no, me refiero a que no dice que no sabe cuáles son, sino que dice que los menor. índices exactamente no son tales. Mirá. No, y él, los argumentos que tiene, ¿cuáles son? Uno de los argumentos, por ejemplo, el nivel de consumo que hay, Sí. ¿no? Pero bueno, se entiende Por eso, que en él dice estos que hay una índices, Argentina en negro. pero se Por entiende eso. que cuando en estos índices de inflación la gente no se guarda la plata, la salís a gastar, porque no sabés cuánto va a valer el mes que viene. Sí, hay que decir bueno, que un pero tipo igual para que él vive. no, para él Hay que decir que es un otra tipo que mirada. vive en el Cábana, y que él reconoce que hace 52 años no cena ni almuerza en su casa. Él come afuera. Ujú. O sea, para que vean también el grado de por ahí conexión con la realidad Sí, que hay, sí, ¿no? sí, sí, Con sí. el súper, digamos. Claro, y él, incluso el mismo periodista de TN dijo, bueno, pero son datos oficiales del INDEC. Sí, pero para mí la pobreza es de un 25%. Para él, Para- claro. La pobreza no es estructural. O sea, tiene unas estadísticas según su perspectiva, no sé en qué se basa para... Hasta el propio Massa lo reconoce. Ujú. Entonces, me parece medio incongruente en su Totalmente. conclusión. Totalmente. Una Comparto. cuestión que analizo desde las últimas horas de ayer, y que agrego no puntualmente al debate, pero sí a la conformación o a la distribución de votos, de lo que hablábamos antes de Schiaretti.
Ayer el nuevo gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, tuvo un gesto para con Massa a través del PJ de su ciudad, porque él fue intendente de la ciudad de Córdoba, pero es de San Francisco, la cuenca, parte de la cuenca lechera. Y ellos llamaron a votar a Massa abiertamente. Así que ahí también habrá parte del esquiaretismo o del peronismo cordobés, porque también está Natalia de la Sota, que ayer estaba en el debate acompañando a Massa, y se está definiendo fuertemente en favor de... los últimos actos, la hija de la Sota al lado de Massa, en todos los últimos actos, la semana pasada, al lado o atrás, ahí siempre presente, como para llegar al electorado cordobés. Bueno, le quiero mandar un beso a Marta, que hoy tempranito nos deseaba buen comienzo de semana, Marta Martínez, a Anita también, que nos saludaban, a Andrés, que también estaba ahí prendido en la sintonía, entre otros. Había hecho yo bueno, se las dejo, anoche, buscando data y repercusiones del debate, hice varias capturas de pantalla de los memes. Lo compartimos. Que generó el debate, ¿no? Que lo fui encontrando en las redes sociales. Y estaba mirando también respecto del debate un artículo que publica Infobae, los menciono así a grandes rasgos, la repercusión que tuvo ida y vuelta entre los dos candidatos previo al balotaje en los medios internacionales. Por ejemplo, El País de España tituló: Massa arrincona a un Milei apagado en el último debate presidencial de la Argentina. El Observador de Uruguay aseguró que Massa impuso su agenda durante el debate y Milei no supo aprovechar las debilidades del actual ministro de Economía. La prensa brasileña, leo así como un datito de cada país, la prensa brasileña también dio su espacio, por ejemplo, Folha de Sao Paulo, el medio reseñó que los candidatos a ocupar la Rosada chocaron por las relaciones con Brasil en el último debate. Pese a ello, indicó ese medio que el peronista impuso su agenda en la primera mitad del debate y el ultraliberal citó medios publicitarios ligados a Lula. El Mundo de España dijo: Massa domina psicológicamente a Milei en un debate presidencial de enorme audiencia en Argentina. Los chilenos en el portal Bio Bio dijeron: como era de esperar, el debate estuvo marcado por ácidas acusaciones cruzadas entre los candidatos. El candidato de Unión por la Patria se mostró muy incisivo, haciendo innumerables preguntas a su oponente, al que invitó a ir juntos al juzgado este lunes si tenía alguna denuncia en su contra. Son algunos de los resabios, de los análisis que han hecho los diferentes medios respecto del debate. Estuvo muy bien, Massa, también, porque si te están acusando de corrupto y demás, bueno, estás juzgado, te acompaño, vamos. Además, si no me denuncias, estás incumpliendo con tus deberes de funcionario público, en el caso de que sea presidente. Es una obligación denunciarme a mí si pensás que sos corrupto. Está perfecto, está bien. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Sandin Hermanos, gracias por acompañarnos todos los días. Una empresa familiar que, además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL, y los felicitamos una vez más a los amigos, a los hermanos Sandin, por haber obtenido una distinción como mejor están en la Expo Patagonia Minera desarrollada el jueves y el viernes en Perito Moreno, que continuó con un espectáculo musical. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada al lago argentino. Es un lugar irreal, ideal, así se dice, para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza, y vas a disfrutar todos los espacios del lugar.
Para hospedarte podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalefate.hostel.com. Y la otra opción, una opción familiar, como por ejemplo un amigo que me preguntaba anoche qué me recomendaba, yo le digo, mira, te recomiendo las cabañas del Titán. En principio porque tienen acceso sobre la avenida Libertador, están ubicadas allí en pleno centro, tienen salida peatonal por el paseo costero y están equipadas para 5 personas, ideal para una familia. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque de estacionamiento, tranquilidad absoluta. Y también tenés acceso al gimnasio del hostel. Cabañas del Titán 2966-74-6219 para concretar tu reserva. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Siempre emite el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 IB Servicios. Y si tenés que hacer algún trámite por internet, por ejemplo, mi ANSES, si querés saber si calificás o no para acceder a un crédito, por ejemplo, de ANSES, Sí. si tenés que hacer un trámite de AFIP, El ASIP, certificado de SENAF. También. Para la Por renovación de carnet. por También. ejemplo, exactamente, querés obtener tu certificado, tu constancia de veraz, por ejemplo, o simplemente comprar un pasaje, ¿viste? Tenés previsto realizar un viajecito a fin de año, y por ahí se complica, ¿viste? Sí. Bueno, hay gente dispuesta a ayudarte, ¿eh? En el barrio San Benito, calle 13 y 32, llama al 2966-251547 y si no, simplemente, si quieres ir a sacar una impresión, una fotocopia, tiene anexo kiosco y librería Servipago en el barrio San Benito, calle 13 y 32. Y lo que es muy importante, atendido por sus propios dueños. Gracias a nuestros auspiciantes. Van poniendo punto final a la otra gestión. 10 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Gracias, comandante, por ponernos al aire todos los días. Un beso enorme. Gracias, Juli, por el streaming. Chicos, buen programa. Fer, Nica, Juli también. Cari, seguimos tus transmisiones en el Face. Bueno. La fanpage del Diario Nuevo Día. ¿Sí? Bueno, ok. No sé si quieren adelantar algo, chicos, respecto de lo que se viene en Arriba el Día. ¿Qué ¿Arriba tenemos el para día hoy? sí o no? Vamos a hablar del debate y vamos a hablar, dos temas salientes del debate. Primero, un análisis con un analista político de consultora a nivel nacional. Queremos saber también porque vamos a estar atentos a lo que seguramente, o algunos guarismos que arrojen las consultoras, ¿no? Que seguramente estén esta semana trabajando en las grandes ciudades preguntando a quién va a votar y si cambió su voto a través del debate. Como para tener un sondeo, Claro. ¿no? Sabemos que no son del todo confiables. Y después vamos a hablar con Alturria también del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de nuestra ciudad respecto de los dichos en el debate. Está bien, Bien. Cari, ¿vas a ir a ver a Nelly Buenchur? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, el viernes. Sigamos Sí, el hijo. pronóstico de la semana. Bueno, Y dale. si no,
Buscalo en Google. Googlealo. Googleá el clima. Claro. Buscalo en Google. Me quedo con los dos mensajes últimos que recibimos. Buen día, gente. ¿Qué me cuentan del debate de educación? Los chicos no terminan el secundario y hablan de llegar a la universidad. Todo lamentable. No saqué nada en limpio del debate. Muy bajo todo, ninguna propuesta, todo chicaneo. Parecía un programa de la tarde de la TV. Sí, por ahí parecían panelistas, es cierto. Sí. Y otro mensaje, gracias a nuestro amigo Milei, es un cachivache. Y Massa, un tipo recontra coacheado. Una pena que a esta elección lleguemos a votar de esta manera. Aún así, no puedo imaginarme un país con el bazar que tiene Milei entre sus filas. Coincido. No, sí, tal cual. Y qué difícil, ¿eh? Uno que está... Milei. El tema es que de verdad hay chances de que sea presidente. Sí. No es que después de ayer no hay ninguna chance. Ahora, qué difícil para los indecisos elegir entre la hegemonía de este gobierno o entre conceptos casi antidemocráticos del que se propone también como presidente, y en el medio... Digo, porque hay que estar preparados para que en una de esas de este tipo gane. Yo creo que la cuestión es que no estamos preparados, y que además hay algo que no tiene que ver, o sea, que sí tiene que ver con Milei, pero ni siquiera con una acción concreta de gobierno. El lunes 20 de noviembre, si llega a ganar Milei, no va a haber precios, va a haber comercios y distribuidoras que no van a abrir, va a dispararse todo, y la Navidad no me quiero imaginar lo que va a ser. ¿Por qué? No solo digo por la acción concreta de Milei como presidente, sino por todo lo que generó ya cuando ganó en la PASO, cuando fue el candidato más votado, y todo se corrió y se devaluó de repente. Que venimos en un proceso, el de ajuste va a ser inminente, ¿no? El tema es cómo se va a dar y de qué manera y con qué humanidad de alguna manera lo pretenden Y aplicar. el de devaluación igual. Sí. Ayer yo leí un artículo de 10 especialistas y la mayoría, y consultoras, la mayoría estiman un dólar oficial el año que viene a más de 1.300, oficial. Y el blue a más de 2.500, 3.000. Lo que pasa que la receta Gane quien gane. La receta de Massa también fracasó. O sea, por eso es muy difícil. Bueno, gente, nos vamos. Gracias, comandante. Mañana 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Así Buen será, día. Chau, si chau. Dios quiere. Chau.